Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de Flutter, donde vamos a hablar de Firebase Auth. ¿Qué es Firebase? Pues Firebase es la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y web en la nube de Google. Su principal objetivo es que la creación de las aplicaciones sea más rápido. Firebase incluye multitud de herramientas, que las podemos clasificar en 4 grandes bloques: desarrollo, crecimiento, monetización y analítica. En cuanto al bloque de desarrollo, la principal es la Real-Time Database, la base de datos en tiempo real, que fue el primer producto que tuvo Firebase. Se trata de una base de datos no SQL, ya que los datos se almacenan en formato JSON, está alojada en la nube y tiene la gran ventaja para los programadores es que cualquier cambio que se produce en la base de datos se comunica a los clientes mediante eventos. También vamos a hablar en este vídeo la autenticación, Firebase Auth, que lo que va a incluir no son las herramientas para poder registrar y autenticar a usuarios con diversos métodos como contraseña, email, redes sociales, etc. También tenemos almacenamiento, crash reporting, cloud messaging y hosting. Si las herramientas de desarrollo están destinadas a la creación de aplicaciones, las herramientas de crecimiento están destinadas a la mejora y a ofrecer nuevas posibilidades a esas aplicaciones que ya hemos creado. Entonces incluye las notificaciones, notifications, app indexing, invites, AdWords y cloud messaging. En cuanto a la monetización, nos va a permitir generar ingresos con nuestras aplicaciones, y las analíticas pues nos van a permitir tener unas estadísticas con profundidad de los usuarios de nuestras aplicaciones. Por ello tenemos las ventajas que nos ofrece trabajar con Firebase. Lo primero va a ser compartir datos en tiempo real. Vamos a tener un panel único centralizado de donde manejar toda la aplicación. Nos va a permitir el envío de notificaciones. Vamos a permitir la monetización que acabamos de hablar, las analíticas que acabamos de citar, una buena documentación y un soporte por parte de Google y una escalabilidad que va a permitir poder crecer y utilizar nuevos recursos a demanda. Y vamos a dejar de hablar de Firebase y vamos a incluirlo en nuestros proyectos Flutter, que seguro que es lo que estáis esperando. Y comenzamos con la creación de nuestro proyecto Flutter, como veis habitualmente, un Flutter Project. Elegimos la ruta de la SDK y bueno, le doy un nombre a mi proyecto. En este caso voy a poner Firebase App. Ya sabéis, puedo elegir la ruta. Ahora aquí le pongo la identificación pro.luisserrano.firebase App. También le voy a poner. Y con eso finalizo y me quedará pues mi correspondiente proyecto en blanco de Flutter que tenemos aquí. Y una vez que lo que tenemos creado, pues lo que vamos a hacer es irnos a la web de Firebase, firebase.google.com. Es una web donde podéis encontrar mucha información sobre cada una de las características de Firebase, cómo se puede integrar con distintas herramientas y demás. Tiene muy buena información, como hemos dicho antes, y un gran soporte. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos pone código para poder integrarnos en aplicaciones Android y demás. Nosotros vamos a darle aquí al botón de comenzar. Me llevará a esta página donde voy a agregar un nuevo proyecto. El nombre del proyecto, pues simplemente el que queráis elegir para vuestro proyecto. En este caso yo voy a ponerle Firebase ejemplo. Veis, me genera ahí un ID. He añadido unos caracteres alfanuméricos para generarme el ID de mi proyecto. Yo no lo voy a modificar, voy a dejar el que él me da. Voy a darle a cancelar y a continuar. He elegido que añadíamos Google Analytics. Pues bueno, se mantiene. Como truco, si no os baja la pantalla, por darle a tabulador. A mí me pasó, al darle al tabulador me ha bajado la pantalla y simplemente pues le doy a continuar. Aquí configuramos nuestra cuenta en la que queremos seguir Google Analytics. No tiene más historia. Si tenéis diferentes cuentas que hayáis utilizado en Google Analytics, pues simplemente seleccionáis aquella que deseéis y le dais a crear proyecto. Y ahora pues bueno, tardará un tiempo y nos creará nuestro proyecto. Y ya tenemos creado nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es agregar ahora mismo este proyecto Firebase a nuestra app en Android. Para ello, pinchamos este botón y entonces lo que tenemos que poner primero es el identificador de la app. En mi caso, pro.luisserrano.firebaseapp
.firebase app, que era lo mismo que había introducido en la pantalla inicial de creación del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora voy a poder poner tanto una descripción como el SHA-1, la firma SHA-1 del proyecto. Esto es opcional. En este caso no lo voy a poner solo la descripción, el firma SHA-1. Si solo vas a hacer login con contraseña y password, o sea, con email y password, no es necesario poner SHA-1. Si vas a utilizar otros métodos, sí, lo haremos más adelante en este propio vídeo. Y me descargo este fichero, el googleservice.json. Este fichero que me he descargado, pues la base para poder trabajar con nuestro proyecto. Vamos a tener ahora que copiarlo a nuestro proyecto. Dentro de la carpeta de Android vais a encontrar una carpeta llamada app. Pues ahí, en esa carpeta, es donde vamos a copiar ese fichero llamado google-service.json. Y aquí tenemos el fichero añadido, veis un fichero JSON con información referente al proyecto. Vamos a hacer ahora también para iOS, si alguno quiere realizar este proyecto en iOS, pues vamos a ver cómo se haría. También le damos a agregar, vamos a pinchar sobre, en este caso, sobre iOS, y la primera pantalla pues sería igual, habría que poner el identificador del proyecto. Pues simplemente pro.luisserrano.firebaseapp.firebaseapp. Lo mismo que antes, tanto la descripción como la firma SHA pues va a ser opcional si solo vamos a utilizar email y contraseña, que es nuestro primer ejemplo. Aquí nos va a proporcionar otro fichero que también vamos a tener que copiar. En este caso nosotros lo vamos a copiar utilizando el compilador Xcode, y dentro de la carpeta en Xcode vais a encontrar la carpeta dentro de iOS, la carpeta runner. ¿Veis? Ahí es donde vamos a copiar el fichero resultante. ¿Veis? En este caso es un fichero .plist, no es el formato típico de los ficheros iOS. Ahí tenéis el contenido y podríamos utilizar el proyecto ahora mismo tanto en iOS como Android, para que podáis hacerlo indistintamente en la app para el sistema operativo o para la plataforma que deseéis. A partir de ahí, pues bueno, en el caso de Flutter, aunque aquí nos aparezcan más pasos para ello, nosotros simplemente vamos a darle a siguiente en ambas pantallas. No hay para utilizar para Flutter, no tenemos que hacer ningún paso más de los que nos indica aquí en el asistente. Y ya me indica que tengo mi aplicación ahí lista tanto para Android como para iOS. Vamos a continuar aquí en nuestro proyecto en Android. Tengo el fichero .buildgradle dentro de Android. Voy a comprobar en el repositorio que tengo Google, ¿veis? Eso es lo más normal. Y vamos a añadir una nueva dependencia, ¿veis? Class Path. Y ahora vamos a poner esta ruta con .google.gms, .google service 2.438, la versión de las librerías que vamos a añadir. Vamos a añadir el plugin para el Flutterfire, que es el plugin para poder manejar Firebase desde Flutter. Entonces nosotros tenemos que coger y simplemente hacer estas cosas que os estoy contando. Vamos a añadir un nuevo plugin, ¿veis? Entonces pongo aquí en el fichero, voy a poner apply plugin. Estoy dentro del fichero buildgradle, pero no ya en el de el general, sino el de dentro de la carpeta app. Y voy a poner, ¿veis? Con .google.gms Google Service. ¿De acuerdo? En particular a mí se me ha puesto aquí, se me ponen dos líneas en rojo, como si tuviera dos errores. No, luego el error puedo compilar perfectamente y demás. No sé si será por el tema de una nueva actualización. ¿Veis? Tengo la Gradle exception y tengo por ahí otro, me parece que es objeto configuration o alguna cosa así, que me lo marca en rojo como un error. No tengo ningún problema luego a la hora de properties, perdón. No tengo ningún problema a la hora de compilar, aunque ahora mismo el compilador lo marque en rojo. Os lo digo por si os pasa a alguno de vosotros lo mismo. Y ahora, bueno, pues aquí vamos a ir ahora
bueno, voy a ejecutar, aunque no posiblemente no haga falta, pero voy a ejecutar a mano un pubget para actualizar los paquetes con el plugin que he metido. He metido el plugin, el Flutterfire, y voy a poner, fijaros, Flutter Packages Get. Posiblemente no haga falta porque después, cuando modifique el pubspec.yaml, voy a ejecutarlo desde la propia app, pero me voy a asegurar. Bueno, ha tardado 1 minuto 586, está todo correcto, y entonces ahora pues sí, voy a tener que ir al fichero, el típico, el pubspec.yam, que hemos editado en muchas otras ocasiones, y voy a añadir pues aquellas dependencias que voy a necesitar. ¿Veis? Busco la opción dependencia y voy a añadir una nueva dependencia, en este caso la dependencia Firebase Core. Le pongo el gorrito, recordáis, 148, eso quiere decir que si hay posteriores a la 148 me la escoja y no haya ningún tipo de problema. No tengo que poner de esa manera más seguro la nueva versión. Me ha dado un error, ha fallado. Bueno, compruebo, le vuelvo a dar. Sí, que la había tabulado mal. Claro, había puesto dentro de Flutter. Pongo dentro de dependencies, no dentro de Flutter. Y ahora el proceso ha finalizado sin ningún tipo de problema. Quiere decir esto que ya tengo la biblioteca básica de Firebase, puedo utilizarla. Ya puedo hacer un import y no debería tener ningún problema. Y ahora voy a añadir la librería para utilizar Firebase Auth, que es lo que nos vamos a centrar este tutorial. Entonces, la versión es la 301, igual hago un pubget y con esto, pues bueno, me dice que sin ningún problema ha descargado todos los paquetes y yo ya pues podría llegar aquí, veis, en el fichero, en el mismo, bueno, voy a coger las dependencias y ahora puedo hacer voy a hacer un import aquí de prueba. Y ya veréis como ya me reconoce que está esa librería. ¿Veis? Import, voy a poner el package correspondiente, que es Firebase Core, firebasecore.dart. La interfaz de usuario de nuestra app pues ya la he programado para que fuera el metraje más reducido de este vídeo. ¿Veis? Una primera pantalla donde nos podremos logar con nuestro usuario, con nuestro email y nuestra contraseña. Una página aquí de registro, una pantalla de registro, veis, donde daremos por lo típico la contraseña, el nombre completo, el correo, y también hemos dado pues, un apartado, un botón para poder logarnos usando Google. Esa será la utilidad. Os hago un poco un repaso de lo que he puesto para que entendáis. Es bastante fácil, lo único que bueno, sí está muy trabajado la pantalla, veis que tiene un estilo bonito. Bueno, esta primera pantalla está en este fichero, son 4 ficheros. Tenemos el fichero main.dart, donde esfuerzo que haya la orientación sea vertical, positiva, y tenéis el texto de Firebase Auth, debajo la imagen que le acompañaba, y voy poniendo unos distintos text for field. Los text for field sabemos que son para formularios para poder introducir textos. Veis ahí los colores, los iconos. He utilizado muchas veces tanto iconos en la parte izquierda como en la parte derecha, o sea, prefix icon y suffix icon, y controlo su legibilidad. Veis, en el caso de la contraseña podemos hacer que se muestre el texto o no se muestre el texto. Pues lo voy controlando mediante una variable de tipo booleano y muestro un icono u otro dependiendo del valor de esa variable. Cambio el estado y fuerzo a que se vuelva a pintar, a renderizar en el caso de que cambie el valor. O sea, en el caso de que se cambie el icono, o sea, si alguien pincha sobre el icono del ojito, pues entonces pues cambiará. Ahí tenéis el botón ya para acceder a una serie de comprobaciones básicas. En este caso he puesto que la contraseña mida 6, que haya una arroba. En el email tenemos un Linear Progress Indicator que se lance cuando nos logamos, mientras esperamos la respuesta. Luego vamos a tener contenedor donde vamos a poner una imagen con el logo de Google y un texto
¿Veis? También vamos a provocar aquí un cambio de estado porque tenemos también un Linear Progress Indicator para si se hace el logado, la autenticación en el sistema mediante Google. ¿De acuerdo? Se repite un poco. ¿Veis? Tenemos una área de visibility donde ahí tenemos ese Linear Progress Indicator, que es lo que hacemos que se muestre o no se muestre. Para ello siempre vamos a recurrir al set state. Y bueno, tenemos ahí, veis, las dos funciones que cambian ese valor de esas variables booleanas. Tenemos un fichero auxiliar.dart donde lo único que tenemos es la función de mostrar el snack bar que vamos a utilizar en determinadas partes. Tenemos también ahora pues para el registro tenemos otro fichero que prácticamente es una colección de un formulario donde tenemos para introducir 4 textos. ¿Vale? Ahí tenéis los text forms donde veis los distintos campos, veis, ahí vamos poniendo, se han trabajado pues, en el Stem Form Field se han trabajado todas las posibilidades de los bordes, del borde cuando se tiene el foco, del color, lo que he dicho antes, los distintos iconos, distintos colores, podéis echarle un vistazo y hacer lo mismo. Jugamos con la visibilidad o no de la contraseña mediante ese icono que ponemos del ojo o del ojo cerrado, que cuando se pulsa cambia el estado y hacemos que se vuelva a pintar la pantalla y se mostrará o se mostrarán asteriscos en el caso de las contraseñas. Hacemos una serie de comprobaciones con la contraseña, veis, breves condiciones he puesto. Aquí es donde tendremos que añadir ahora, pues bueno, la utilidad que no tiene programada del registro. Lo mismo pasaba antes con el acceso, no tenemos programado ni el acceso con Google. ¿Vale? Por último tenemos otro fichero, inicio.dart, esta es la más sencilla de todas, donde simplemente es una pantalla donde se va a dar la bienvenida al usuario y va a tener un texto para salir. ¿Vale? Ahí tenemos el texto bienvenido y tenemos por ahí el botón salir, que ahora mismo lo que hace es un navigator pop, o sea, te vuelve a la pantalla posterior. Y este sería el aspecto de nuestra app. Y vamos a comenzar a programar la funcionalidad. Para ello, lo primero es que vamos a convertir el método de main en un método asincrónico. O sea, vamos a utilizar, lo hemos visto anteriormente, lo hemos puesto de tipo async y lo que vamos a hacer es inicializar los widgets de Flutter para que puedan acceder Firebase al motor de Flutter. Eso lo hacemos mediante esta función widget flutter.binding y ahora ensure initialize. ¿Vale? Aseguramos la inicialización. Con esto lo que estamos forzando es que Firebase pueda acceder al motor Flutter directamente. Y ahora hemos puesto que es una función de tipo async porque vamos a hacer uso de un método ¿veis? Con await. Entonces await.firebase y lo que vamos es a inicializar esa conexión con esa base de datos que hemos creado antes. Pues initialize app. Estas dos líneas son obligatorias y serían, antes de empezar nuestro proyecto, sería lo básico que tenemos que tener hecho. A partir de aquí ya podemos ir programando todo lo que queramos. En nuestro caso, lo primero que voy a programar va a ser el login con email y contraseña. Luego programaré el registro y demás. ¿Veis? Primero, antes de todo, voy a hacer un uso de esta función. Aquí en el init state voy a declarar la función está usuario autenticado para explicaros una cosa. No me va a hacer falta realmente la aplicar en este ejercicio, pero puede hacer falta cualquier vez que hagáis un trabajo con Firebase Auth. Lo que voy a hacer es suscribirme, ¿veis? a un flujo que me va a decir si un usuario está autenticado o no. Entonces, Firebase Auth.instance y ahora, ¿veis? Tengo aquí el AuthStateChange. Listen, voy a escuchar, voy a suscribirme a que haya un cambio, que haya un evento que en cualquier momento un usuario se logue o se deslogue, se va a ejecutar el código que ponga yo aquí. En este caso yo voy a recibir un usuario, le pongo que puede ser de tipo null, ya sabemos que ahora Dart cambió de la versión 2.12 y tenemos que controlar el tema de la seguridad del null. Y según ese usuario, pues yo voy a mostrar un mensaje. En este caso no me lo voy a mostrar para mí interno, para depuración. ¿Por qué hago esto? Bueno, me sirve de comprobación para comprobar que mi programa funciona bien, que los usuarios se autentican, que no se autentican, pero muchas veces también para vuestros programas es mucha utilidad porque queremos que cuando se logue un usuario se haga cualquier código y demás,
Pues esta es la manera, ¿veis? Me suscribo a este flujo, hablo de stage changes.list, entonces me suscribo a que un usuario se logue. El logado también se incluye el registro de un usuario, ¿veis? Entonces, si el usuario es null, quiere decir que no está autenticado, y si el usuario no es null, es que hay un usuario autenticado. Esto simplemente a mí se me va a mostrar, ¿vale?, como un mensaje aquí mientras lo ejecuto en la terminal, y me va a ser de utilidad. Yo no le voy a dar más utilidad, pero sí quería mostrarlo porque es una cosa básica que muchas veces necesitamos para poder programar Flutter con Firebase. Vamos a probarlo. Voy a ejecutarlo. Y aquí vemos que va a comenzar ya la ejecución de esta app. Ahí se muestra esa pantalla inicial y vamos a ver que me tiene que mostrar el mensaje de usuario no autenticado. Ahí lo tenéis. ¿Qué cambiará en cuanto el usuario se autentique o se registre? Y vamos a comenzar ya pues con la programación del método de autenticación, el método de acceso, utilizando Firebase con email y contraseña. Para ello, lo primero que voy a hacer es definir aquí dentro de la clase LoginState, que es una state, una clase con estado. Vamos a definir la variable auth, que va a ser de la clase Firebase auth, ¿veis? Y que va a ser la instancia, va a ser la variable que va a conectarme con Firebase auth. Va a haber una única instancia, ¿veis? Firebase auth.instancia. Esto es usar el patrón singleton que ya hemos utilizado anteriores veces. La he definido ese atributo, y ahora pues voy a definirme un método de acceso. Va a devolver un future void. Vamos a trabajar en modo sincrónico, asíncrono. Entonces, acceder. Le voy a pasar el contexto porque luego vamos a tener que pasar a una nueva pantalla, pues voy a necesitar pasar el contexto a esa nueva pantalla. Y obviamente de tipo async, porque si he definido que voy a devolver un objeto de tipo future, pues tendremos que poner que es de tipo async. Vamos a ir definiendo los atributos que voy a necesitar. La primera voy a guardar final form state, donde voy a guardar pues, bueno, el estado del formulario. Para ello tenía antes for key, que era la clave de ese formulario. Voy a guardarlo y demás. Current state, okay, current state, y lo dejo guardar en una variable de tipo final porque no voy a modificarlo posteriormente. Voy a tabular un poco mejor. Si el formulario se ha validado, entendemos que se han cumplido las reglas que hemos puesto en el formulario, es cuando pasaremos a empezar el proceso de acceso. Por eso voy a guardar el estado en el que estaba el formulario. Y bueno, aquí importante, todo se hace mediante un try, un catch y demás. O sea, el acceso, o tanto el registro como el acceso con Firebase se hace dentro de un try. Y en cualquier problema que haya, tipo que no se haya llegado su usuario, que la contraseña no sea correcta, etcétera, dependiendo de si estamos hablando del login y demás, va a saltar una excepción. Entonces nosotros, lo primero que vamos a hacer es coger las credenciales, ¿no?, que necesitamos del usuario. Para ello vamos a utilizar el método sign in with email and password dentro de la variable auth que habíamos definido anteriormente. ¿Veis? La invocamos con un await y nos va a devolver un objeto llamado credencial, que va a ser de la clase user credencial. Si ahí hubiera cualquier tipo de error y demás, saltaría una excepción. O sea, nosotros nos vamos a trabajar pensando que si ocurre todo en el try, el usuario está correctamente autenticado en el sistema. Entonces le paso dos parámetros, email y password. En email, obviamente, cojo lo que hay en ese formulario que hemos mostrado por pantalla,
¿vale? Con email controller.text.trim, recorto los espacios en blanco mediante trim, anteriores y posteriores, y lo mismo voy a hacer con password. Voy a acceder al formulario, voy a coger el texto que hay en el formulario, el que ha introducido el usuario, y voy a limpiarlo y a quitar el espacio anterior y posterior. Contraseña controller.text.trim. Si se ejecuta esta orden correctamente, sé que el usuario está logado en el sistema. No tengo que esperar, no tengo que hacer ninguna comprobación con un if, un else y demás. Con lo cual, directamente, si sigue la ejecución, la línea de ejecución aquí, ya puedo pasarme a otra pantalla. Lo voy a hacer mediante push, que hubiera quedado mejor en el ejemplo hacerlo con router con nombre, pero por simplicidad he preferido simplemente hacer un push con un material page root que pase a la pantalla de inicio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos aquí nuestra material page root, navigator.push, le paso el contexto y como segundo parámetro el material page root, ¿veis? Y como le voy a mandar a que muestre home. Otra cosa que debo hacer es, ya está inicializado en donde voy a poner, a donde voy a invocar este método, ya se ha hecho que se vea ese indicador de progreso que hemos puesto, ese linear progress indicator. Pues lo que voy a tener que hacer es que deje de mostrarlo, ¿vale? Entonces, para ello voy a hacer uso del setState y voy a hacer simplemente que va a cambiar el valor de ese booleano que controlaba la visibilidad de ese indicador de progreso. Llamo al método cambiar estado indicador de progreso y lo que hace es cambiar el variable de esa variable booleana, cambia el valor y claro, y refresca la pantalla, con lo cual desaparecerá ese indicador. Está un poco lento el ordenador, me marca a veces, me tarda en darme el ok al código, entonces os pido un poco ahí a veces de paciencia porque no sé si te he escrito bien o no. Ahora voy a atrapar la Firebase Auth Exception, ¿no? Vamos a ver, un Firebase Auth Exception catch E, y voy a atrapar esa excepción y voy a comprobar el código de esa excepción, porque podemos tener, por ejemplo, código desconocido, contraseña incorrecta y nos lo va a devolver ahí. ¿Veis? Entonces, if e.code igual, y ahora pongo user not found, en ese caso, pues lo que voy a hacer es mostrar un snack bar, un mensaje en el pie de la pantalla, donde va a mostrar diciendo pues que no, ese usuario no existe. Usuario no he encontrado context. Y si no, si el código es, pues voy a poner que ahora que sea contraseña incorrecta, pues entonces mostraré el mensaje de que la contraseña no es la correcta, ¿no? Hay wrong password, pues llamo al método mostrar snack bar diciendo pues que la contraseña no es correcta, en este caso incorrecta. Voy a cambiar este mensaje, queda un poco feo, y voy a poner directamente usuario desconocido, cuando el usuario no es un email que esté registrado en Firebase. Aquí tengo que pasar también el context. Y si no, bueno, aquí tengo el caso general en el que se produzca otra excepción, pero dentro de las Firebase Auth Exception, y simplemente voy a mostrar un mensaje de error genérico, ¿vale? Lo sentimos, pues hubo un error. Context. Ahora puedo atrapar en general cualquier otra excepción que no sea el Firebase Auth. No sé por qué se me podría pasar otra excepción que no fuera esa. Pero también estoy ahora mismo analizando que, bueno, tenemos con el setState, lo voy a poner, me parece, más de una vez. Vamos a analizar ahora eso un poco en profundidad. Voy a ver, porque incluso en este caso también tengo que quitar esa indicación, ese indicador de progreso, también tengo que hacerlo desaparecer. Si se produce un error, pues no tiene que seguir
esa barra indicándome que está accediendo a Firebase para comprobar el usuario. ¿Veis? A ver, voy a comprobar el nombre de IVA. Ahí sí. ¿Veis? Cuando se pulsa ese botón, ya pongo el indicador de progreso activo cuando pulsamos el botón. Entonces yo aquí lo que tengo ahora simplemente es que acceder a este método que he hecho. O sea, invoco el método acceder. Con esto, pues bueno, debería funcionar el logado, la autenticación con Firebase. Siempre que hayamos hecho bien los pasos anteriores de la conexión, si estáis en Android hayáis descargado el correspondiente fichero, y lo mismo en iOS. Este método nos debería permitir poder acceder de manera correcta. Pero para poder usar este acceso, primero tengo que hacer el registro. Así que me voy al fichero registro.dart, donde vamos a programar el poder registrar al usuario en nuestro Firebase Auth. Para ello voy a volver a definir una variable, un objeto auth de la clase Firebase Auth, como hicimos anteriormente, que va a ser también la instancia de esa conexión con Firebase Auth, esa única instancia que vamos a tener. Tarda un poco en dármelo por correcto, pero ya parece que está. Entonces pues vamos a definir nuestro método de registro de nuevo usuario. También va a ser un future void, no va a devolver nada, pero va a ser tipo asíncrono. Y entonces pues llamo registro nuevo usuario, y igualmente voy a pasarle el contexto, porque si el usuario se registra directamente se autentica y lo vamos a pasar a esa página de inicio. Así que de tipo async, vamos a un future, pues tenemos que utilizar async. Voy a crear aquí un auxiliar, o sea, usuario de la clase user, y lo mismo vamos a hacer en el try el método de registro, y vamos a ir atrapando los distintos errores que nos pudieran suceder. Entonces, si se ejecuta el try entero, tenemos la seguridad, la certeza de que el usuario se ha registrado correctamente. Recordamos, vamos a hacerlo con email y contraseña, con correo electrónico y contraseña. Vamos a atrapar, si queréis, la Firebase Auth Exception, como hemos hecho antes, y podremos atrapar también cualquier tipo de error genérico. Para ello vamos a hacer que usuario, y aquí pongo entre paréntesis porque primero voy a hacer una llamada asíncrona mediante el await al logado. Fijaros, es muy parecido al método anterior, simplemente ahora auth, y si antes poníamos crear nuevo usuario, ahora es, o sea, signing, antes era signing, ahora es create new user with email and password, crear un nuevo usuario con email y contraseña. Igual que hicimos anteriormente, como email y contraseña, los parámetros lo que le pasamos es el valor que tiene el formulario. Vale. Yo ya tengo comprobado aquí anteriormente, hicimos en la interfaz, que las dos contraseñas que ha introducido el usuario son iguales, con lo cual puedo coger cualquiera de ellas. Entonces voy a coger lo que hay en ese text form field, en el de la contraseña, limpio por delante y por detrás esos espacios en blanco, y lo que hago, veis, es crear ese usuario. Y todo esto lo he metido entre paréntesis porque lo que me devuelve lo voy a convertir en un usuario. O sea, yo ya creo el usuario y además me lo devuelve. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo con esto. Entonces yo ya ahora podría comprobar si el usuario está correcto y demás. Entonces, vamos. Lo mismo que anteriormente, lo primero que tenemos que quitar es ese indicador de progreso lineal que tenemos puesto, que mientras se ejecuta esta operación de registro de un nuevo usuario, lo hemos puesto, va a ir marcando el indicador de progreso. Vamos a cambiar esa visibilidad del indicador de progreso. Y el método, ya veis, es muy parecido en los dos casos en la manera de trabajar. ¿Qué nos queda ahora? Pues atrapar las excepciones que nos pudieran ocurrir,
y mostrar un mensaje al usuario, pues indicándole que ha habido algún problema. Yo voy a mostrar también en este caso un snack bar diciendo que la cuenta está creada perfectamente. Bueno, usuario creado correctamente, me paso el context. Y ahora sí, pues vámonos a la pantalla de inicio. Ya he explicado antes, mejor hubiera sido hacerlo con rutas, pero bueno, yo lo he hecho con normal mediante push y pop. Así que primero voy a sacar, está un poco cutre esto, no es lo que más me guste, por eso lo he dicho que estaría mejor de otra manera, pero hago un pop para quitar esta pantalla de registro que estaba encima de la inicial y una vez que vuelvo al iniciar hago un push para llevarme a la página esta de inicio de bienvenida, ¿vale? Porque no quiero que quedase debajo de la otra, sino quedaría cuando cerrase una aparecería la otra y yo quiero que cuando se cierre esta nueva aparezca la de bienvenida. Entonces tenéis ahí ese navigator push donde le paso esa ruta a home, al inicio. Prácticamente un método muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Pues ahora exactamente igual. Lo que nos quedaría comprobar serían los distintos códigos que nos devuelve esa excepción, esa Firebase Auth Exception. Pues, dependiendo de esa excepción, del código y demás, pues podríamos poner un mensaje u otro. Tenemos un primer mensaje que nos podría devolver un primer código y es que tuviera una contraseña débil, que no cumpliera esos criterios que nosotros hemos marcado en Firebase. Todas estas cosas se manejan en Firebase, esa otra parte. Pues mostraría un mensaje, un snack bar, diciendo que la contraseña es demasiado débil. También podría tener otra excepción, fuera, pues eso que, fijaros, que el email pues ya estuviera en uso, o sea, que ese usuario ya estuviera dado de alta. Pues mostraría también otro snack bar, otro mensaje al usuario. Y bueno, en general, pues también me ha mostrado un mensaje. Si sucede cualquier otra excepción que no esté controlada en estos dos códigos, pues voy a mostrar un mensaje genérico diciendo que lo sentimos, que ha ocurrido un error. ¿De acuerdo? Tenemos también en este caso cualquier excepción que no fuera del tipo Firebase Auth Exception que pudiera ocurrir y que nosotros podríamos mostrar también este mensaje genérico, pues lo ejecutaría cuando haya una excepción que no sea una de Firebase Auth Exception. Estoy viendo que este código se va a repetir en todos los casos, un poco como lo he hecho antes, con lo cual no está muy bien programado. Lo que voy a hacer es finally. Ya sabéis que finally se va a ejecutar independientemente de que haya entrado en el try, lo haya completado, entra en el catch. También vamos a ejecutar el finally y voy a poner quitar la visibilidad de ese indicador de progreso, lo vamos a poner dentro del finally, tal como había dicho anteriormente. Ya me lo había planteado en el anterior fichero y en este lo he visto mucho más claro. Si se produce un error, una excepción o no, independientemente de ello debe pasar por ahí. Vamos ahora a la página de inicio, donde simplemente vamos a coger el usuario que se nos ha pasado, ya está logado se supone, y vamos a darle un mensaje de bienvenida. No vamos a hacer nada más, ni vamos a hacer una estética aquí especial, ni nada de eso. En este caso, pues también vamos a definir un atributo, como igual hemos hecho anteriormente con auth y demás. Y en este caso es usuario, que puede contener un valor null, por eso ese símbolo de interrogación, y firebase.auth.instant, pero fijaros, esta vez sí que cogemos current user, el usuario actual ya lo tenemos. Si hubiera algún error, pues podríamos ser que valiera null, pero nosotros pues vamos a pensar que es todo correctamente. Voy a poner email, que la voy a inicializar a cadena vacía, y voy a hacer un check. Podríamos hacerlo de una manera más moderna, pero voy a utilizar el método clásico en que voy a comprobar que el usuario sea distinto de null.
Si el usuario es distinto de null, o sea, estamos logados perfectamente, pues email va a valer pues el email que valga, que tenga el objeto usuario. Ya sabéis, bueno, voy contando, ahora voy a tener que utilizarlo. Dart, desde la versión 2.12, utilizó el null safety, ¿no? La seguridad del tema null, no permite las variables determinadas que sean nuleables, ¿no? Entonces tenemos que hacer una serie de operaciones extra. Ha mejorado el sistema, pero bueno, hay que cambiar algunas cosas. Entonces voy a poner primero que salte de línea y voy a concatenar con el valor del email. ¿Veis? Voy a concatenar y bueno, sospecho fijo, sí. El error que me está indicando ahora mismo de email, pues vamos a bajar, creo que es precisamente de eso, el null safety, que voy a tener que poner su correspondiente null check. Pero voy a acabar primero esto. Fijaros, aquí en el botón salir, cuando se pulsa el botón salir, lo único que voy a tener que hacer es firebase.out.instance, accedo a esa instancia de la conexión, del auth, y un sign out, o sea, deslogado. Además de volver a la pantalla anterior, como tenía el programa hasta ahora mismo, hago un deslogado. Y aquí, pues en email, fijaros, si le doy, me dice que le añada un null check. Le añade esa exclamación para asegurar que no es un valor nulo. Comprueba. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto, esta primera parte básica del programa estaría y vamos a compilarlo y ejecutarlo. Y comienza la ejecución, pero primero tenemos que ir aquí a Firebase en autenticación y vamos a habilitar el acceso mediante correo electrónico y contraseña. ¿Veis? Si no hacemos esto se producirá un error. Ahora mismo tenemos una lista de usuarios, que no tenemos ningún usuario todavía dado de alta, pero nosotros hemos habilitado. Esto es muy importante. Sigamos al botón de registro y bueno, pues voy a rellenar los diferentes campos que hemos puesto. El correo electrónico, voy a poner luis@prueba.com y bueno, voy a poner mi nombre, que actualmente no lo vamos a utilizar para nada. En el próximo vídeo que hablaremos de Firebase Database lo utilizaremos y voy a poner contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poco segura, pero para hacer pruebas. Le doy a registrar y parece que no está haciendo nada. Vamos a comprobar qué es lo que ha ocurrido. Se ha quedado, veis, ese indicador de progreso como si no hubiera conectado. Veis ese indicador de progreso inferior y no dice absolutamente nada. Y es que me parece que no he invocado al método. O sea, simplemente veis, sí, ahí está. Se invoca a que cambie la visibilidad, que aparezca ese indicador de progreso. Yo he realizado el método, pero no lo he invocado, así que tendré que llamar aquí a registro nuevo usuario, pasándole el contexto como parámetro. Y ahora pues esperemos que funcione. Vamos a comprobar la ejecución. Le doy al botón de registrar esos datos y veis como ahora sí me muestra usuario autenticado en la terminal y aquí vemos como bienvenidos luis@prueba.com. Voy a actualizar la lista de usuarios, ¿veis? Actualizo aquí en Firebase y Firebase ya nos admite que tenemos ese usuario con ese ID de usuario que nos ha asignado. ¿Veis? Ahora si le doy al botón de salir, pues nos volvemos a la pantalla inicial. Tenemos deslogado y vamos a probar a logarnos con él. Así que pongo luis@prueba.com. Vamos a poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando le dé a acceder, pues si no está todo correcto, ahí lo tenemos. ¿Veis? Me manda a esta página de inicio, esta pantalla de inicio, donde se me da la bienvenida. El usuario está logado. Y ahora fijaros cómo el último mensaje es el que he puesto de impresión del usuario autenticado. Y cuando le doy, pues vamos a bajar, que hay otros mensajes de Firebase. Ahí tenéis usuario no autenticado. Como he explicado al principio, aquí no le estoy dando mayor utilidad, pero es muy útil tener clara esta utilidad porque muchas veces queremos hacer que se ejecute cualquier tipo de código cuando se producen estos eventos. Esta es la manera más sencilla. Y ahora, pues vamos a programar la autenticación con Google. Para ello, en los métodos de autenticación, pues tengo que habilitar
Google, igual que hemos habilitado antes email y contraseña, pues ahora Google. Le doy a aceptar y sí que es importante, voy diciendo, aquí sí que va a ser obligatorio el tema del SHA-1, la firma digital que antes no hemos puesto, pues aquí sí es obligatoria. Así que vamos a tener que modificar nuestro programa. Para ello voy a acceder de nuevo al formulario que teníamos antes de acceso. ¿Veis? Donde habíamos puesto, nos habíamos descargado nuestro fichero, el Google Service JSON. Aquí tenéis que he puesto ya una firma SHA, perdonadme de la prueba que he hecho anteriormente. No voy a borrarla, voy a agregar una nueva. Os voy a enseñar la manera, hay muchas maneras. Os voy a enseñar para mí la que es la manera más fácil de agregar esa firma. Ahí tenéis una serie de números en esa decimal. Y nosotros simplemente tenemos que agregar esa huella digital, esa firma, y copiar y pegar el valor de nuestra firma SHA-1 de nuestra app, ¿vale? Que va a hacer que se identifique. Esto lo que hace es incrementar la seguridad, porque eso lo va a dejar acceder a esa aplicación, no solo por coincidencia del nombre que le hayamos puesto nosotros identificado, sino por la firma. Entonces nosotros vamos a buscar nuestro proyecto, fijaros, voy a buscar el fichero Gradlew o gradlew.bat y le vamos a dar botón derecho y vamos a abrirlo Open in Terminal. Vamos a abrir la terminal. Yo lo estoy haciendo en el entorno Windows, hay una pequeña diferencia en el entorno Mac Linux, ahora mismo lo voy a decir, si soy usuario de Mac y de Linux, seguramente, bueno, la vaya a saber antes de que yo la diga. Voy a buscar, acá, me ha actualizado previamente y me ha cambiado el menú, estoy buscándolo y aquí... Sí, ahí está el abrir en terminal. Tengo mi ventana aquí ahora, la terminal, y voy a ejecutar esta orden. Gradlew Sign-in Reports. Fijaros. Gradlew. Y ahora es importante la mayúscula y la minúscula. Sign-in Report. Aquí, lo que os decía, si estáis en Mac o en Linux, en vez de Gradlew sería /Gradlew, una ejecución del programa. Entonces, Gradlew Sign-in y Report poniendo la R en mayúscula. Lo ejecutamos. Veis que van a salir ahora, bueno, va a salir mucho texto. Para mí, lo que os he dicho es la manera más fácil. Podéis encontrar en internet tutoriales explicándolo. Se puede hacer de muchas maneras. Para mí está la más sencilla. Una orden desde la terminal y me genera todas las firmas SHA para las distintas versiones, para la de depuración, para la debug, que es la que estamos haciendo, para si estuviéramos haciendo ya una versión release, para la que fuera. A ver, ahí empezamos, empieza la ejecución y ahí ya ha terminado. Vale, pues ahora tenemos que buscar nosotros aquella donde ponga variant debug. Será normalmente la primera, o sea, voy a subir, voy a hacer scroll verticalmente y fijaros que voy a encontrar, ahí la tenéis, variant debug config debug. ¿La veis? Esa es la que tenéis que buscar. Y ahora voy a copiar el SHA-1. Hay que lo seleccione solo los caracteres que forman esa huella digital, esa firma. Voy a copiar. Y ese texto sería el que tendríais que pegar aquí para añadir esa firma digital. ¿Veis? Sencillo. Ahora, muy importante, como hemos modificado esta configuración para que tome efecto en nuestro programa, tenéis que descargaros de nuevo el fichero Google Service.json y sobreescribir el que teníais anteriormente, que estaba en la carpeta Android/app. ¿Recordáis? Ahí lo teníamos, Android app, ahí tendríamos ese fichero Google Services.json, pues tenemos que sobreescribirlo con esta nueva versión que incluye la firma SHA-1. Si queréis podéis hacerlo desde el principio y tenerlo, está bien. Yo lo he querido hacer en dos pasos distintos, pues bueno, para que vierais. Ahora vamos a añadir aquí en el pub spec, llámenle esta nueva librería, ¿veis? En las dependencias Google Sign In. Y vamos a llamar a Flutter PubGet. Claro, necesitamos esta nueva biblioteca para poder hacer uso de esta autenticación mediante Google. Ahí tenéis la versión, Google-Sign-In y la correspondiente versión en la fecha que estoy haciéndolo. Siempre en estas cosas, con que busquéis Google Sign-In Flutter, os vas a llevar a la página oficial del paquete en flutter.dev y vais a encontrar la última versión. Os lo recomiendo para no tener problemas. Podéis copiar esta, os debe resultar, pero ahí vais a tenerlo mucho más fácil, más correcto. Y bueno,
Pues vamos a trabajar, el método va a ser bastante parecido anteriormente. Lo que tenemos que hacer ahora es añadir un nuevo método que va a ser acceso con Google. Antes lo hemos hecho mediante email y contraseña, ahora vamos con Google. Pues también nos va a ser un future void, vamos a seguir con programación asíncrona y pues acceder con Google. O acceder Google voy a llamarlo. Obviamente, como anteriormente, pues voy a pasarle también el contexto y va a ser de tipo asíncrono. Aquí hay que ir haciendo una serie de pasos hasta que consigamos la credencial del usuario, que en este caso van a estar compuestas por un access token y un ID token, ¿vale? Entonces hay que ir haciendo una serie de pasos. Vamos a empezar haciendo el Firebase, definiendo la variable auth, como hemos hecho anteriormente, que es la instancia de Firebase auth. Aquí no tenemos más problemas. La voy a declarar de tipo final, ya que no voy a modificarla en ningún momento. Y bueno, es lo que he dicho, voy a ir definiendo una serie de cosas hasta llegar a esas credenciales. En primer lugar voy a definir un objeto del tipo Google Sign In, de acceso a Google, ¿veis? Donde, bueno, simplemente, pues Google Sign In, llamo ahora a su correspondiente constructor. He creado un objeto de Google Sign In llamando a su constructor. No, aquí no necesito ni el constructor, no necesito poner ni, perdonad. Y vamos a definir pues, una serie de, lo que digo, va a ser definiendo un objeto para utilizarlo posteriormente en otra operación hasta llegar a las credenciales. Vamos a ir haciéndolo en un try, como hemos hecho anteriormente, y vamos a atrapar las excepciones, también como hemos hecho con email y con contraseña. Hemos puesto un finally, pues lo mismo que hemos hecho anteriormente. Primero, pues bueno, de tipo final, un objeto que va a ser de tipo Google Sign-in Account, o sea, una cuenta de tipo acceso Google. Ahí la defino, Google Sign-in Account, la he definido de tipo privado con el carácter underscore, el subrayado. Y pues bueno, para eso voy a utilizar pues la variable que he definido anteriormente, que es Google Sign-in. Siempre vamos a ir haciendo este tipo de cosas. Entonces, en el objeto Google Sign-in, pues llamo ahora a su método Sign-in. Bueno, es de tipo asíncrono, no lo había puesto. Vamos a indicar ese await para llamar a esta función de tipo asíncrono y que aguarde a su resultado. Recordamos que era el uso del await. Tengo muchas cosas ejecutándose y va un poco lento Android Studio. Me disculpáis un poco. Bueno, también tengo que tener en cuenta, pues eso, desde el Dart 2.12, el tema del null safety, ya sabéis, el tema de trabajar con los objetos null. Yo lo he declarado que puede ser de tipo null. Eso significa esa interrogación que he puesto sobre la clase. Bueno, ahora defino un objeto de la clase Google Sign-in Authentication. ¿Vale? Vamos a crearlo. Y va a ser igual. Ahora voy a utilizar el objeto creado anteriormente, el Google Sign-in Account, y voy a llamar a un método de esa clase, ¿veis? También de tipo asíncrono, await Google Sign-in Account, punto, y ahora Authentication. ¿Vale? Ahora propiedad. Compruebo esté bien escrito. Que con el programa que utilizo para grabar en la pantalla y con el emulador, pues va un poco más lento, más con la conexión con Firebase está un poco más lento de lo que habitualmente. Y bueno, pues ahora ya vamos a poder crear ya vamos a ir creando las credenciales y demás, el objeto de autentificación. Ahí tenemos un objeto, ¿veis? Auth Credential, voy a llamarlo Credential, y bueno, una nomenclatura en esta vez inglesa, que está todo en inglés. Y aquí sí Google Auth Provider, ¿veis? Llamo a esa clase, va a ser un método estático de esa clase, y en este sí le llamo a, ¿veis? Credential,
y le vamos a pasar las credenciales que me ha proporcionado el objeto anterior, el Google Sign-in Authentication. Entonces, hay que pasarle dos parámetros, como he dicho anteriormente, access token y ID token. ¿Veis? Entonces, access token, pues simplemente Google Sign-in Authentication.access token. Y lo mismo con ID token. Y ahí le paso su correspondiente ID token, su ID, su token, ID de token, donde pues bueno, pues le paso Google Signing Authentication.id token. El objetivo es que tener las credenciales, como ya he dicho, vamos a sustituir nuestro email y la contraseña del ejemplo anterior con unas credenciales. Si este método se ejecuta correctamente, nos salta la excepción, pues ya podemos autenticarnos en el sistema. Ya puedo llamar a auth. Y ahora sign in, pero en vez de with email and password, lo vamos a hacer with credential, ¿veis? Y paso ese objeto credencial, que hemos creado anteriormente. Y esta es la base de este método. Ahora completaremos, como habéis visto antes, con los snack bar, con controlar el flujo, ¿no? Los errores que se produzcan, pero si se ha ejecutado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, nosotros tenemos claro que está todo correcto. Voy a guardar, bueno, el formulario, hacer como hicimos anteriormente, el estado del formulario. A ver. Y ya, pues bueno, voy a llamar a navigator.push y en este caso inicio. Lo bueno que tiene Firebase, que es lo que quiero que veáis aquí, es que da igual que yo me haya logado con contraseña, que me haya logado con este credencial de Google, que al final esa página de inicio, esa credencial de usuario yo ya lo tengo. No voy a tener que tocar nada de Home. ¿Veis? ¿Por qué? Porque en Home recordad que extraíamos el usuario y le dábamos la bienvenida mostrando su email. Pues exactamente igual va a seguir funcionando con este método de Google. No hay que escribir código nuevo aquí. O sea, el acceso es distinto, pero al final, una vez que está autenticado, el usuario que se crea tiene las mismas propiedades, sea el método que se haya utilizado de autenticación. Entonces, bueno, aquí en la excepción, pues bueno, voy a mostrar un mensaje genérico, como hicimos antes, lo sentimos, se ha producido un error. Como primer parámetro era una cadena y ahora como segundo parámetro sabéis que tiene el contexto, el context. Y en el finally, pues lo que tenemos que hacer, igual que hicimos anteriormente, es hacer que no se visualice ese indicador de progreso lineal que teníamos. En este caso hemos utilizado el lineal, en otros ejemplos anteriores del curso utilizamos el circular. ¿Vale? Pues para ello set state, que va a forzar a que se vuelva a renderizar, que se vuelva a pintar esa pantalla. Y veis, llamo al método cambiar estado indicador de progreso de Google. ¿Bien? Y con eso yo creo que debería estar nuestro programa. Veis que bastante, esta es una parte un poco más difícil porque tenemos que extraer cuál es la credencial del usuario. Una vez que tenemos la credencial del usuario, el proceso es análogo totalmente. Que no se me olvida esta vez, voy a añadir la invocación de este método en el botón. Cuando se pulsa sobre el método de acceder con Google, pues vamos a llamar a acceder Google pasándole como parámetro el contexto. Vamos a esperar a ver si hay un error o no. Marca aquí un error, pero no lo veo. Ya parece que está todo ok. Vamos a ver. Marca algunos errores. Estoy comprobándolo. Y no, yo creo que no, que estaba correcto, es que va lento y efectivamente voy a reiniciar y vamos a comprobar que vaya correctamente nuestra app. Vamos
Ahí teníamos el método acceder, como era antes, ahí, con email y contraseña. Sí. Y vamos a probar con Google. Venga, accedemos con Google. Como yo he hecho antes una prueba, no me va a salir la pantalla inicial de elegir la cuenta, os lo digo pues, sino que directamente me ha logado. Vosotros os aparecerá qué cuenta elegís. Yo también por privacidad no he puesto aquí para la contraseña más, os pedirá cuenta logáis, vuestra contraseña y demás. Y con esto os funciona. El programa ya habéis visto que funciona perfectamente, de un modo o de otro. Y eso ha sido todo por este vídeo. No quiero extenderme más, podríamos hablar de acceso con Apple, con Facebook, etcétera, pero creo que ya con una hora de vídeo es más que suficiente. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar de la base de datos de Firebase. Un saludo a todos y ya sabéis, darle a suscribirse y a me gusta.